amable. bien. Gracias. Gracias. Bye. Los periodistas Daniel Moreno y Jacobo Dayan aquí en el estudio, muchas gracias. Antes de entrar al tema de este libro que ustedes han puesto ya en circulación, que es de su autoría, junto con Paris Martínez, Permiso para Matar, pues como si nos faltara algo en la historia del cártel de Sinaloa, ¿no? Esto que nos acaba de decir el abogado Mesa, Daniel. Exacto, nada más. Buenos Y días. además me encanta que dice, bueno, pues como todas las familias tienen problemas. Sí, así ¿no? como, Sí, claro, claro. la diferencia es que aquí afectan a todo un país y Claro. tienen un problema. Difícil de creer, porque hay versiones para todos. Difícil de los creer gustos, ¿no? casi todo, pero por lo mismo fácil de creer. No sé si Pues me sí. explico, es que en el mundo del narcotráfico todo es posible, Todo es como en el posible. mundo de la política. Sí, todo es posible. Y esta carta, si es cierta, desmonta varias versiones anteriores. Entonces, está complicado saber qué pasó. Yo confío en que pase el tiempo y podamos ir sabiendo poco a poco. Finalmente tendrá que haber juicios y demás, y con eso tengamos manera de confirmar o rechazar o negar, digamos, estas versiones. Pero hay de todos los gustos, ¿eh? Hay de Para todo, todos los para gustos. todo, desde la traición para escribir la gran novela, Exacto. desde la entrega, desde la ignorancia del gobierno federal, que creo que es lo único Creo que tenemos ese- claro en eso la sí, historia. Eso sí. ¿No? Ahí sí parece que no hay vuelta de hoja, ¿no? Jacobo, es lo único que tenemos claro en esta historia. El gobierno dice, no participamos nosotros, ni el ejército, ni nada. Y en esta carta que nos envía el abogado Mesa también. Yo agregaría dos cosas, es decir, no nada más el gobierno mexicano se ha deslindado, sino queda claro que no hay comunicación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano, o no hay confianza de parte del gobierno de los Estados Unidos al gobierno mexicano, y la otra es, habrá que ir juntando las piezas de lo que ocurre en terreno en Sinaloa. Tenemos el asesinato de Cuen, del político, del ex rector de la universidad. Autónoma de Sinaloa, y la profanación de dos tumbas, ¿no? El día de ayer, es decir, creo que de habría... Damaso López, exacto. de las familiares, del padre e hijo. Es correcto. Entonces yo creo que habría que ir juntando las piezas para después ver el rompecabezas cómo se arma. Más Bueno. allá de lo que se diga. En algún momento. Lo cierto es que pues seguimos en esta violencia que no ha parado, no en este sexenio. Vamos a tomar desde la guerra declarada por Felipe Calderón contra el crimen organizado, y en testimonios, cifras y rostro a las víctimas se basa este libro que ustedes publican, Daniel, Permiso para Matar. En efecto, y bueno, primero que nada, gracias por darnos la oportunidad de presentarlo, porque para nosotros es un tema fundamental que, pues cuando hablamos de la guerra contra el narco, cuando hablamos de los decenas de miles de muertos, olvidamos un elemento fundamental, que es los inocentes, los que son, déjame plantearlo así, 100% inocentes, es decir... Esos que llaman daño colateral. Exacto, los que son daño colateral y que pueden ser cualquiera de nosotros, que eso me parece siempre muy importante subrayar, cualquiera de nosotros puede ser víctima, y que en estos casos son además víctimas de las fuerzas de seguridad. Es decir, estamos hablando de gente que un día iba paseando una pareja con sus hijos chiquitos, pasan un retén, en el retén los confunden, creen que es una camioneta de narcos y los agarran a balazos. Matan a la mujer de 22 años, con hijos, insisto, muy pequeños, y el caso queda impune. Esos son, porque además quienes dispararon fueron elementos del ejército, esto es un caso real. Bueno, estamos hablando, insisto, de gente que fue asesinada o desaparecida por autoridades, sean federales o estatales, pero que no tenían vela en el entierro. Claro, es decir, y casos hay un montón. hay Tú un dices, ese montón. caso queda impune. Todos prácticamente quedan exacto, impunes. la mayoría quedan impunes. Nosotros en la investigación que hicimos encontramos 1,850 casos. ¿Desde la guerra Desde de Calderón? 2006 para acá. Y evidentemente no puede ser un conteo completo porque recordemos que 9 de cada 10 homicidios quedan impunes, es decir, nunca sabemos realmente qué pasó. Pero por lo menos en estos 1,850 casos sabemos que era gente que no tenía órdenes de aprehensión, que no estaba involucrado con ningún grupo de crimen organizado, que no empuñó un arma, que no se enfrentó a ninguna autoridad, pero la autoridad o los mató o los desapareció. Pero seguro andaban en malos pasos, como justifican las fiscalías o los gobiernos, Jacobo. Exactamente. La narrativa que tenemos desde Felipe Calderón, Peña Nieto y ahora con López Obrador es, se matan entre ellos, en algo andaban, y cuando ocurre uno de estos casos que son muy mediáticos, probablemente el más conocido, el de los Jorge y Javier, los estudiantes del TEC de Monterrey, el gobierno, sea cual sea, no importa el partido, reaccionan diciendo son casos aislados, son manzanas podridas dentro de las fuerzas de seguridad del Estado,
Y el objetivo de este libro es decir, no se trata de manzanas podridas, no se trata de casos aislados, esto es un fenómeno generalizado y sistémico del modelo de seguridad implantado desde hace 3 sexenios con variantes. Y este modelo de seguridad es dispara y luego averigua, Claro, garantizando impunidad. Así es. Entonces lo que hicimos, perdón, Azucena, es un robot que buscó notas periodísticas en red, Ajá. revisamos 60,000 notas y separamos, identificamos estos 1,800 casos. A ver, me cuentas de eso ahora que hablamos del corte. 30 minutos, continúan aquí en el estudio y agradezco mucho Daniel Moreno y Jacobo Dayan, que junto con Paris Martínez y otros compañeros, pues nos entregan esta investigación sobre los crímenes que cometen las fuerzas de seguridad, no solo el Ejército, la Guardia Nacional, también policías federales, También cuando policías existían, federales. también policías estatales. Permiso para matar. Y me decías, Daniel, que este es un documento, yo te preguntaba en el corte, ¿un documento para quién? ¿Para las víctimas, para el gobierno, para los ciudadanos? ¿Para quién? Tratamos de que sea un poco para todos. Primero que nada, nos parece súper importante la memoria. Estamos hablando de casos en donde simplemente no podemos abandonar a las familias y volverlos un número. Para nosotros es muy importante escucharlas a las familias y documentar sus casos. Porque hay que decir que en este libro vienen datos duros, información de contexto respecto a la situación de derechos humanos en el mundo e historias de víctimas. Exacto, y tenemos además en una página que se llama permisoparamatar.org videos con entrevistas. Entonces, primero que nada es el profundo respeto y el acompañamiento básico a las familias. Segundo, por supuesto, nos importa documentarlo en términos de autoridades, de que esto ojalá no se quedara impune. Pero hay una tercera parte que nos importa mucho y déjame pedirle a Jacobo que nos diga, porque él es el especialista en el tema, porque queremos ir a la Corte Penal Internacional. Ah, bien, a ver, ¿y qué ganaríamos, déjame ponerlo ahí, con llegar ahí? Sí, la Corte Penal Internacional ya desde hace muchos años tiene varias comunicaciones, se ha dicho que hay denuncias contra Felipe Calderón y contra... La Corte Penal Internacional no recibe denuncias, recibe información y ellos determinan si hay o no motivo para abrir una investigación. Lo que no habían tenido es un informe o un estudio a detalle de, como bien decías, estos costos o víctimas colaterales del modelo de seguridad a manos de las Fuerzas Armadas. Lo que había eran casos concretos, lo ocurrido en Coahuila en los años de gran violencia, lo ocurrido en Guerrero, pero no una mirada nacional. Es un expediente, básicamente. Es un expediente porque en la misma página está la base de datos de todos los casos. Entonces, se pretende mandar una comunicación a partir de la información de esta investigación a la Corte Penal Internacional diciendo el modelo de seguridad garantiza impunidad y está sustentado en disparar y luego averiguar, como están en estos cientos y cientos de casos, que repito, no son casos aislados, no son manzanas podridas, es el modelo de seguridad. Y agregaría una más, tendríamos que reflexionar, ahora que viene cambio de sexenio, se nos viene diciendo que hay que profundizar la Guardia Nacional, hay que fortalecer, lo que está podrido es el modelo de seguridad militarizado con una garantía absoluta de impunidad. La impunidad en estos casos es superior al 95-97% y no hay seguridad posible con estos niveles de impunidad. Ahora, ¿cómo entender, Daniel, Jacobo, que en estas circunstancias de tanta violencia el ejército sea también visto por los mexicanos? Que los mexicanos estemos tan dispuestos a sacrificar nuestra libertad por la seguridad. Claro, bueno, primero me parece legítimo que cualquiera diga quiero seguridad por encima de cualquier cosa. Incluso a costa de tus garantías, incluso a costa de la democracia, como ya lo vimos en El Salvador. Me parece legítimo porque es la vida cotidiana de la gente. Pero a nosotros nos importa mucho recordar que cuando tú le das este poder a las fuerzas de seguridad, cuando tú les das este nivel de impunidad, cualquiera de nosotros puede ser víctima. Es decir, ya no es un tema de seguridad personal, sino al revés. Es un tema de que te pueden detener un día y no hay poder humano que lo evite, ¿eh? Te pueden desaparecer, te pueden asesinar y ¿quién les va a decir algo? Cuando además de todo, a lo más que aspiras es que detengan al que disparó, pero no al que le dio la orden de disparar. Entonces, a mí me parece que, además, digamos, el ejército tiene una historia en México en donde, claro, podemos hablar del 68, pero en realidad deberíamos de hablar del plan de N3, que es, pues,
una forma en la cual muchos mexicanos han estado cerca del ejército y han sido ayudados por el ejército. Entonces, ese no es el problema. El problema, insisto, es lo que pierdes. El problema es delegar en una autoridad militar. Sin controles. Sin controles, que eso es lo que nos parece clave. Sin controles. O sea, los casos que sabemos son aquellos en donde las familias levantaron la voz, en donde se unieron en un colectivo, en donde hubo algún periodista que lo documentó. Pero si nosotros encontramos 1,850 casos, imagínate cuántos son. Déjame nada más poner un ejemplo porque a nosotros nos ha pasado muchas veces. Te llega un boletín de la Secretaría de la Defensa diciendo, hubo un enfrentamiento en una brecha. Chocaron un grupo de militares con un grupo de delincuentes. Los delincuentes hay 1, 5, 20 muertos. ¿Quién dice que son realmente delincuentes? Claro. Hemos encontrado casos en donde detuvo el ejército a un grupo de secuestradores y en un enfrentamiento murieron 5. Y entre los 5 estaba el secuestrado. Y el gobierno no lo reconoce como víctima. Eso es lo que nos tiene que preocupar, el abuso. Y agregaría algo, perdón, Sí, adelante. O sea, estamos dispuestos a sacrificar, dice, seguridad a cambio de libertades, pero ni siquiera estamos sacrificando, o sea, ni siquiera estamos obteniendo seguridad. Claro. Si dijeras, bueno, es que ya los niveles de seguridad en el país son como en Dinamarca. El Salvador. Entonces, Digo, yo no sé si sean ciertas todas estas cifras, porque es lo que dice el gobierno. Bueno, es que es súper importante subrayarlo. Acaba de salir incluso un análisis de México Evalúa muy interesante, porque ellos documentan que si mandas al ejército no pasa nada bueno en términos de seguridad, ¿eh? Es decir, no disminuye la inseguridad, ni los muertos, ni los grupos delictivos, ni nada. Entonces, ni libertad, ni justicia, ni seguridad. Pues sí, nada. Queda la sensación de que es el último reducto de seguridad posible el ejército. Exacto. Es decir, el Estado no existe, la justicia no existe, no hay resguardo de las policías, pues queda el ejército y si no, ya después el Chapulín Colorado, vamos. Oye, yo hace unos 13 años me preguntaba qué va a suceder con los niños que en 13 años van a ser jóvenes adultos. Van a crecer con eso del ejército, de las instrucciones que nos daban. Me acuerdo que si ves a unos sicarios, a unos encapuchados, si vas manejando, pon las manos en el volante, no te muevas, no hagas nada que les parezca sospechoso porque te pueden matar. Con eso crecieron los niños del 2009. Ahora imagina los que crecieron con sus papás asesinados por soldados. Que lo vieron, además. Que lo vieron. O sea, el nivel de violencia, el nivel de odio que se genera, que además es absolutamente legítimo. Tenemos casos de muchachos de 15, 16, 17 años que estaban lavando un coche. Tenemos casos como el de Rosa, que es una niña que estaba organizando su fiesta de 15 años y que fue por una hamburguesa para seguir organizando su fiesta de 15 años y en el camino la mataron. La enterraron con su uniforme, con su vestido de 15 años. Estamos hablando, pues, de casos en donde no estaban haciendo nada. Es como cualquiera de nosotros. Nosotros recordamos mucho, por supuesto, los casos de los 2 jóvenes que además a ti te tocó. Pero que además periodísticamente. Tú decías, bueno, son manzanas podridas, estos que mataron a los muchachos. No, pero antes intentaron decir que ellos eran los criminales. Que ellos eran los criminales, pero además insistimos. Fíjate, ese caso tardó 13 años en que finalmente hubiera una sentencia. 13 años después de documental, de todo, vamos. De todo. Y de cámaras de seguridad y de declaraciones del rector y un montón de cosas, porque el ciudadano contra la autoridad no tiene fuerza. No se puede, porque de estos 1,850 casos no son tan conocidos. Es muy difícil, evidentemente, que el país acompañe casos así, pero pues eso permite que se queden impunes. Ahora, fíjate nada más, nosotros tomamos la decisión metodológica de excluir a las policías municipales, porque es una locura. No, claro. Lo que pasa en las municipales es una locura. O sea, podríamos hablar verdaderamente de más de 10,000 casos en donde la policía municipal está involucrada. Claro. Bueno, estos son Ejército, Marina, Policía Federal, Guardia Nacional y policías estatales. Y documentados los casos en donde podemos decir, esta persona era 100% inocente, no tenía nada que ver, pero pues los soldados solo hay algunos casos en donde la suerte te permite demostrar a través de un video. Claro, que los muchachos del TEC, para poner un caso de los más conocidos, no estaban armados, que iban caminando, que iban a la biblioteca. O los casos de Nuevo Laredo, que fueron hace unos meses, que también había algunas cámaras. Una cámara de seguridad y que vio cómo estaba el convoy del ejército, etcétera. Y si no, espérate lo peor. Bueno, y quizá una de las cosas más dañinas que nos han dejado los 3 sexenios en términos de narrativa es
es que en algo andaban. Sí, claro. Claro. ¿Cómo que en algo andaban? Ajá. Estamos hablando de una niña que estaba organizando su fiesta de 15 años. O en unos chicos que estaban lavando el coche, o en unos muchachos que iban a ir a estudiar, o en alguien o sea, que ¿qué iba... más? O los retenes en las carreteras, es decir, el caso de Matehuala de hace unas semanas en San Luis bueno, Potosí, la claro. niña asesinada. Sí. Es decir, O y la de otra esos- niña que ve a sus papás que los mata la policía y se baja solita por la carretera. Es tremendo. Estamos y hablando de decenas y decenas de casos de vas en el coche, te encuentras con un retén y en el retén te disparan y te matan. Ujú. Si O sea, se te ¿cómo? ocurre hacer un movimiento en falso, bajar la ventanilla, cambiar las luces, cambiar la velocidad. Exacto. y o no lo es que el sea. crimen organizado, Si es organizado. si es pero organizado, uniforme. con uniforme y Ojo. con respaldo político. Ahora, lo que también a mí me preocupa mucho, y con esto termino y les agradezco mucho que estén acá, la sociedad no está conmovida, no estamos conectados con mira, ese es dolor. muy difícil conmoverse ante miles de casos. Nosotros tenemos claro que es un libro duro, tenemos claro que es un libro que difícilmente vas a querer leer en la playa y de vacaciones, pero al mismo tiempo apelamos a insistirle a la gente, es un libro necesario, Ajá. no podemos abandonar a las víctimas, no podemos dejar de conmovernos, pero de veras, para mí sigue siendo fundamental recordar. Cualquier persona que nos esté escuchando puede ser víctima, Sí, ¿eh? claro. Cualquiera. Claro, tus hijos, tu madre, tus Exacto. hermanos. Y bueno, pues, ser víctima de la delincuencia, bueno, pues ellos son los delincuentes, son los malos, pues no les vamos a pedir reglas. Pero ser víctima del ejército, de la policía, de la marina, eso No es les otra podríamos cosa, ¿eh? exigir reglas, pero tendríamos que exigirle al Estado justicia en los Justicia. casos de crímenes perpetrados por el Claro. crimen organizado, que Ma- tampoco ocurre. Más reglas en algún momento tuvo el crimen organizado, Recordemos, 9 de cada 10 homicidios, no sabemos qué pasó. perpetrados por las fuerzas de seguridad. Bueno, en homicidios perpetrados por quien por sea. cualquiera. Y acá es el 90 y ¿qué me dijiste? Bueno, el 92%, 92%. estamos hablando de números increíbles, de impunidades del 97% en delitos generales, o sea, los números son impresionantes. ¿eh? ¿Ya está en librerías? Ya está en librerías, permiso para para matar. matar. Paris Martínez, Daniel Moreno y Jacobo Dayan, gracias por este Al documento. contrario, muchísimas gracias. Duele, pesa, pero es necesario. Nosotros creemos que sí. Gracias. No abandonemos a la